Llevo años utilizando un segundo cerebro para gestionar contenido sobre videos, artículos, libros o de algunas conversaciones que voy teniendo en el día a día. He utilizado herramientas como Notion y Room Research, pero siempre las termino abandonando porque la gestión de este contenido no termina funcionando para mí. Hoy te voy a presentar cómo utilizo Apple Notes justamente para gestionar mi segundo cerebro y por qué esta ha sido una de las mejores opciones para mí y algunas de las ventajas que he encontrado justamente a la hora de capturar información, administrarla y acceder a ella. Antes de contarte cómo utilizo Apple Notes, y si no estás familiarizado con este término, un segundo cerebro es una forma digital de almacenar distinta información desde distintas fuentes y poder acceder a ella en el momento en que tú lo necesites. Una de las grandes ventajas que he encontrado en tener un segundo cerebro es que puedo almacenar en un solo lugar toda esta información y de alguna forma acceder a ella en el momento en que le requiere, ya sea para generar un video, para generar un artículo o en algún tipo de proyecto. Otra de las grandes ventajas es que dependiendo de tus necesidades, tú puedes categorizar esta información, por ejemplo, en temas de productividad, en temas de fotografía, en temas de cafeterías, que va a ser uno de los casos que les voy a platicar justamente hoy, o en casos o en temas muy específicos que tú necesites. Un segundo cerebro o tener un segundo cerebro se ha popularizado mucho en los últimos años y particularmente hay un libro que se llama Building a Second Brain de Tiago Forte y justamente este libro explica una forma muy sencilla o ciertos métodos para armar un segundo cerebro que funcione para ti. Es por eso que, bueno, hoy en día podrás encontrar en YouTube muchísimos videos que explican cómo armar un segundo cerebro o cómo distintas personas tienen un segundo cerebro. El libro tiene mucha información, pero básicamente se centra en explicarte un método que se llama CODE, que por sus siglas en inglés e incluso traducidas al español son capturar, organizar, destilar y expresar. Capturar justamente refiere a ingresar o guardar de manera sistemática la información que vamos viendo en distintos videos, podcasts, artículos, libros, en notas en internet o inclusive, experiencias que vas teniendo en tu día a día, como por ejemplo, el día de ayer fui a desayunar a tal lugar y puedes guardar una foto. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy muy distraído o normalmente no recuerdo los nombres de los lugares en los que desayuno, entonces o voy a comer o tengo, por ejemplo, una visita a un parque donde tuve una buena experiencia, entonces a mí me ayuda a capturar esos momentos ya sea en texto, con fotografías y más. La segunda fase es justamente la parte de organizar. Una vez se ha capturado la información, el método indica que hay que clasificarla de una forma que podamos acceder a ella de una manera muy sencilla o que podamos recordar al menos. En el punto de destilar explica que hay que extraer la información o los puntos importantes justamente de eso que capturamos y organizamos para que podamos, digamos, que recordarlo de mejor forma. El último punto es expresar y justamente lo que hace expresar es en algún momento hacer un resumen de esa información o, por ejemplo, generar un artículo o generar contenido, como es el caso que yo estoy haciendo, para que podamos recordar esa información de mejor forma. Así que una vez explicado lo que es un segundo cerebro, te voy a contar cuál ha sido la experiencia que yo he tenido teniendo uno. Para empezar, me gustaría platicarte que una de las primeras herramientas que yo utilicé para mi segundo cerebro fue Notion. No hay mucho que te pueda contar de esta herramienta, yo creo que para este punto ya todo mundo conoce Notion. Es una herramienta muy flexible que se adapta a muchísimas necesidades y si no la conoces te voy a dejar el link a Notion en la descripción de este video para que vayas y empieces a ver ¿qué es Notion? Creo que uno de los problemas que encontré con Notion es justamente la parte de capturar. Notion tiene esta flexibilidad, sí, de tener distintas páginas, de tener distintas tablas, pero ahí, justamente en esa parte, fue donde yo no encontré cabida a mi método o lo que se adaptaba a mí. La manera en que empecé a utilizar Notion quizá también tiene que ver con que utilicé un método de captura de notas que se llama Zettelkasten. Espero haberlo dicho bien, si no voy a dejar por aquí el nombre, Zettelkasten. Y este método o esta forma de capturar notas la vi en muchísimos de videos de cómo generar un segundo cerebro en Notion, ya que muchos youtubers estaban utilizando este método y la verdad es que en su momento parecía fascinante, parecía maravilloso y dije, yo quiero tener mi segundo cerebro como estos youtubers. Bien, aquí ya estoy en mi segundo cerebro y quería mostrárselos. Es un método que para mí
sigue siendo complicado, pero básicamente lo que hacía era tener distintas categorías, entre categorías de growth, categorías de lugares que visitaba, y imágenes o arte, salud, películas, temas de UX, temas de libros, estudios, reglas y algunos temas de marketing. Si me voy un poquito más para acá, esta es la vista de board. La parte complicada justamente nació en que esto contenía distintas tablas. Entonces había una forma en esta tabla donde yo iba capturando estas distintas notas que iba encontrando en internet y tenía que categorizarlas. No solo, por ejemplo, tenemos un tópico que se llama Live Design, pero en Live Design tenías un segundo término que era visualizar un objetivo, y después tenías que ir agregando ese tipo de cuestiones como 1A, guión 1A1, tu objetivo debería ser diferente. Y si bien es muy funcional para poder categorizar y para poder meter temas, a mí la verdad es que esto me rompía la cabeza, porque a veces yo solamente quería guardar un video que vi en internet que me hizo sentido por cierto contenido, y este sistema que vi de ciertos youtubers a mí me rompía la cabeza. Entonces esta fue una de las tantas razones por las que yo terminé dejando este sistema tan complejo. Después de que no me funcionara Notion, me fui con Room Research. Sí, Room Research. La experiencia y la gestión no era mala. El problema es que Room Research te permite, digamos, que categorizar por medio de hashtag o por medio de palabras claves el contenido. Pues uno de los problemas que tuve puntualmente con Room Research es que a veces no recordaba si a ciertos temas los había guardado como productividad o productivity o hacks para ser más productivo. Entonces, el tema de no recordar es de cómo había guardado y cuáles eran las distintas categorías y cómo empezaba a relacionar el contenido, para mí se volvió un problema. Y esa fue una de las razones por las que Room Research no me funcionó. Adicional de que Room Research también me generaba un costo extra. Entonces para mí se volvió un problema seguir utilizando Room Research, y lo terminé abandonando porque tanto con Notion y Room Research la verdad es que ya me daba pereza guardar contenido porque no me era funcional. Y así fue como regresé a Apple Notes. Seguramente ya han visto este meme donde primero empezamos con lo más simple, después estamos en una fase donde hay una maraña de herramientas y sistemas y conexiones, pero siempre terminamos regresando a lo más fácil. Una de las razones para quedarme con Apple Notes es justamente la facilidad para administrar este contenido, y porque también se sincroniza perfectamente con todos mis dispositivos Apple, como puede ser mi MacBook, mi iPad o mi iPhone. Adicional de que esta herramienta no tiene costo, ya viene instalada, y ya saben, si está instalada en el teléfono y esa aplicación te funciona y no tiene costo, muchas veces es mejor quedarse con ella. Otra de las razones es que en otro video ya les platiqué que mi diario digital justamente lo llevo en Apple Notes. Entonces, si ya tenía mi diario digital en Apple Notes, me dije, ¿por qué no? También tengo mi segundo cerebro en Apple Notes. Así que te voy a presentar cómo tengo mi segundo cerebro en Apple Notes. Bien, aquí ya estamos dentro de Apple Notes, y bueno, mi segundo cerebro está a partir de esta carpeta que tiene un cerebrito y que tiene estas líneas, pero en un siguiente video les voy a comentar también cómo tengo mi diario digital justamente en Apple Notes, que bueno, es la parte de arriba que dice Digital Journal, pero bueno, también tengo una carpeta que es justamente Random Notes, que ahí voy guardando eso, notas completamente random y sin sentido, pero son cosas que no tienen que estar categorizadas, o es a veces donde yo meto la información y luego justamente hago la parte de categorización, ¿no? Y muchas veces Random Notes lo utilizo para capturar, y luego en la fase de categorización lo voy justamente asignando a la carpeta que debe ser. Bien, pero yendo puntualmente a la parte del segundo cerebro, yo tengo 4 carpetas principales, y es la parte de proyectos, la parte de áreas, la parte de resources y la parte de archivo. ¿En qué se varía? Justamente proyectos, esos son proyectos. Por ejemplo, les voy a mostrar, yo actualmente estoy trabajando en una marca de gear o de accesorios justamente como mousepads y mochilas. Entonces yo dentro de proyectos, por ejemplo, tengo aquí dentro esto que dice marca gear, y aquí voy guardando distinta información o distintos links de cosas que me pueden ayudar justamente a lanzar esa marca. Procesos de creación de una mochila, por aquí tengo por ejemplo cómo lanzar un producto físico, tengo otros videos justamente de ciertas marcas
marcas que voy viendo y que me llaman la atención y que creo que podría ser competencias. Entonces aquí justamente tengo proyectos y lo que voy a encontrar en internet, ya sea artículos, notas, videos, los voy enlistando a forma de notas. En la segunda carpeta, que es justamente áreas, tengo esas cuestiones que tienen que ver con temáticas de interés. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar esta categoría que tiene que ver con café. Yo soy un amante del café, me gusta mucho el café. Entonces, cuando llego a probar, por ejemplo, un café que me gusta, yo lo que hago es justamente con Apple Notes tomar una foto de este café y guardarlo, y a lo mejor muchas veces, no sé, a lo mejor anotar cierta información sobre cuál fue la mejor preparación o que a mí me gustó justamente con ese café para poder recordarla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cierto café de San Cristóbal, cafés para Nespresso, tengo una máquina de Nespresso, de hecho, ahí. Dios, qué difícil es. Ahí, eso. Entonces puedo guardar justamente de estas grandes líneas de café que tiene justamente Nespresso, que no patrocina este video, guardar cuáles son los cafés que me gustan. Entonces ya no tengo que al final del día recordar esa información, sino todo lo tengo guardado justamente en Apple Notes de una manera muy sencilla. Tomo una foto, subo la etiqueta y puedo acceder a ella de una manera más fácil porque la categorización funciona para mí. Esto no lo voy a mostrar puntualmente, pero tengo una sección que se llama Resources, y en la parte de Resources, por ejemplo, tengo ciertas carpetas para acceder a documentos que son funcionales o que tengo que tener a la mano. Por ejemplo, en este caso tengo ciertas actas de nacimiento, por ejemplo, la mía, la de mi hijo. Tengo cierta información, por ejemplo, que tienen que ver con el CURP en el caso de México, o la licencia de conducir, ¿no? Que solamente tengo que escanear esa información y, por ejemplo, subirla aquí y tener la información a la mano en caso de que se necesite. Entonces ya no tengo que guardarlo en Drive, ya no tengo que guardarlo en ningún otro lugar, sino que aquí puedo acceder a esa información para tenerla de referencia. Entonces, en Resources yo tengo, por ejemplo, proveedores que funcionan justamente para AJA, que aquí puedo, digamos, que acceder a esta información que no necesariamente tiene que ver con intereses, tiene que ser información que justamente me interesa o que necesito acceder de cierta forma, pero que tampoco tienen que ver con un proyecto en particular. Y último, la parte de Archive o archivo es esos proyectos o esas categorías o esos, digamos que cuestiones que están en Resources que hoy día ya no me funcionan, simplemente la paso a archivo para mantener el historial de esa información. Pero eso también justamente tiene que ver mucho con destilar, ya que puedo pasar información que a mí o que yo ya no necesito y no tenerla, digamos, cargada en la parte, por ejemplo, de proyectos, porque ya no son proyectos activos o ya se terminaron. Como ya te decía, una de las grandes ventajas que yo encuentro en utilizar Apple Notes es que mi contenido siempre está sincronizado en todos mis dispositivos. Por ejemplo, en esta parte de que a veces utilizamos varias herramientas para poder sincronizar contenido. Anteriormente yo tenía este aplicativo que se llama Readwise y lo tenía conectado a Twitter, lo tenía conectado a Kindle. Entonces sí, si bien el contenido que yo subrayaba en un libro por medio de Readwise era fácilmente exportable o llegaba automáticamente a Notion o a Room Research, el gran problema es que no todo el contenido era realmente funcional para mí y la parte puntualmente de categorizarla se volvía muy complicado. Hoy en día, si yo quiero subir un contenido de un libro, solamente tengo que hacer una captura de pantalla o escanear, meterlo dentro de la temática o del proyecto que a mí me interesa y tener ese contenido a la mano sin necesidad justamente de tener información extra que a mí no me funciona. Otra de las razones es que tener esta categorización y tenerla a simple vista, no como me pasaba con Room Research, es decir, poder expandir justamente cualquiera de mis categorías principales y ver todas las categorías que tengo ahí y poder crear una carpeta nueva. Esa cuestión para mí es muy fácil y se ha adaptado mejor a mis necesidades. Otra de las razones para mí, y creo que es la más importante, es que hoy día Apple Notes se ha vuelto muy poderosa y tiene las herramientas indispensables para poder hacer esa tarea, como escanear documentos, tomar fotografías o simplemente guardar una nota de texto de algún lugar que visité y que quiero guardar ese recuerdo, o de alguna conversación que tuve con algún amigo donde puedo guardar esa información y categorizarla y recordarla para siempre. Así que por estas razones Apple Notes para mí se ha convertido en mi opción para tener un segundo cerebro. Déjame en los comentarios qué experiencia tienes con un segundo cerebro, o déjame tus dudas y comentarios que tengas alrededor de cómo utilizo yo Apple Notes para administrar todo este contenido. Dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.